Bueno, ahí vamos. Bueno, estamos iniciando la actividad de la Mesa de Salud Mental, del Encuentro de Prácticas Comunitarias, el Encuentro Plurinacional de Prácticas Comunitarias en Salud. Este encuentro, que se viene realizando hace ya de 10 años, este año lo realizamos simbólicamente en la Ciudad de Buenos Aires y veremos si es presencial, virtual o mixto. Esta es una mesa que está destinada al análisis fundamentalmente del impacto vincular del aislamiento, asilamiento y por un aporte de último momento, el hacinamiento que produce la cuarentena. Hemos convocado a compañeros y compañeras que desde distintos lugares, de distintas maneras de pensar, y eso es lo bueno, la famosa epistemología convergente que proponía Enrique Pillon Rivière, se van a referir al tema eh, y luego intentaremos ampliar la discusión a través de preguntas y de esa manera seguir construyendo este concepto tan importante que es el sujeto vincular. Nos acompañan Miguel Espeche, Ana Inés Eras, Eugenia Otero y Oscar Ciancio. Eh, Hemos acordado el orden de las presentaciones, de tal manera que cada uno de ellos va a comenzar haciendo una breve referencia a modo de puesta en superficie de su implicación en relación a estos temas y desarrollará aproximadamente entre 10, 12, 13 minutos su ponencia. Así que bueno, vamos a comenzar. Miguel Espeche, gracias por participar. Es un gran placer que estés con nosotros. Así que bueno, por favor, comenzar tu exposición. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un gusto acá estar compartiendo pantalla con ustedes. De hecho, está bueno podernos vincular de esta manera, que es la manera que tenemos, no queda otra, y eso ya es significativo, esto de encontrar la forma de acuerdo a la circunstancia con la habilidad de adaptación que requieren la coyuntura, ¿no? Evidentemente las redes sociales, todas estas plataformas han sido de gran ayuda para mantener los vínculos entre las personas, más allá de los riesgos que esto implica y más allá también del hecho de que surge de la limitación derivada de la pandemia y de la cuarentena concomitante. Bueno, mi nombre es Miguel Espeche, yo soy psicólogo, coordino el programa de salud mental barrial del Hospital Pirovano, que es un programa de talleres de ayuda mutua que, que existe desde mitad de la década del 80, que lo fundó el licenciado Carlos Campelo, que lo ideó y fue el gran motor de toda esta movida, que es cualitativa y cuantitativamente, a mi gusto, bastante importante, en términos de que es una movida que, anclada en el hospital público, sin embargo, pivotea en este momento serán unos 130 talleres de ayuda mutua coordinados por vecinos. Bueno, en realidad esos 130 bajó por el tema que solamente una proporción estamos migrando en este momento al formato Zoom, Meet, WhatsApp, etcétera. Obviamente esto implica un esfuerzo importante de todo tipo, pero la verdad que estamos contentos porque están funcionando varios talleres. Les cuento un poquito la idea o el espíritu de dónde proviene esto. Estamos hablando de promoción de la salud mental. Esto implica la habilitación a los vecinos a prácticas comunitarias de promoción y de sostén y de ejercicio de la salud, teniendo la idea de que la salud es lo que es la fuerza vital que nos constituye, y desde los inicios del programa la idea nuestra es que la patología, la enfermedad es un accidente de la salud, que desde lo ontológico no es equivalente, es como decir que la luz es la luz y la oscuridad se la define por ausencia de luz. Bueno, a partir de ahí, no voy a abundar demasiado en la cuestión teórica, pero voy a dar unas pinceladas. A partir de ahí,
construimos toda una práctica bastante potente a través de talleres, como decía, coordinados por los propios vecinos, habilitados por el hecho que es promoción de la salud y no es una práctica profesional, terapéutica, psicoterapéutica, que esto está ya incluso desde lo legal tipificado, que se requieren ciertos títulos y atribuciones que los vecinos no tienen. Sin embargo, sí tienen el título de vecino y desde ahí, por ejemplo, en el hecho de conversar alrededor de temas que les interesen, ya están ejerciendo la salud, así como alguien que sale a correr para hacer ejercicio también está promoviendo su salud sin ser médico, ¿no es cierto? Bueno, por esa vía es que se hacen estos talleres que utilizan, bueno, con un poco de nostalgia se los cuento, utilizábamos bares, utilizábamos plazas, utilizamos espacios que nos cedían algunas instituciones y, por supuesto, el propio Hospital Pirovano, ¿no? Dentro del cual estamos muy, muy lindamente insertos. Hubo una época así primordial, bastante conflictiva, porque se veía que estos eran prácticas inapropiadas para un centro de salud, pero ya se entendió cómo es la cosa y ya hay como una amable convivencia y un afecto recíproco, diría yo, con los servicios del hospital, al punto, por ejemplo, que estoy siendo parte del comité de bioética del hospital, y eso para mí, si pensamos lo que fue en algún momento, hoy la verdad que haya ingresado a la esfera del hospital público la idea de promoción de la salud con vecinos ejerciendo estas atribuciones es maravilloso. Nosotros trabajamos desde el deseo. Hemos erradicado la palabra necesidad de nuestro léxico, y esto también ha traído algunas ventajas interesantes, porque entonces dejamos, no es que, sí, ya sabemos que existen las necesidades humanas, pero ciframos todo desde eso que a nuestro gusto es lo más humano del humano, que es el deseo, lo que nos hace seres deseantes, sujetos de nuestra historia, promotores de nuestro propio destino, obviamente en comunión con los azares de la vida, pero desde el deseo. Vemos dónde está nuestro deseo en cada situación. Por lo cual se erradica bastante el tema de la victimización y se ve qué tiene uno que ver con cada cosa. No es nada demasiado original lo que estoy diciendo, sin embargo, así en términos de sencillez, de manera de abordaje, esto nos ha permitido mantener algo que es obligación de todo coordinador mantener, que es el entusiasmo. Es decir, nosotros obligamos a pocas cosas a los coordinadores, que después brevemente voy a explicar cómo se construye un coordinador de talleres dentro del programa. De las pocas obligaciones que hay, una de ellas es gozar lo que está haciendo, ¿no? Al punto que decimos que nuestra tarea es ad gaudium, por el gozo. Usamos en latín porque es más canchero. Podríamos decirlo en castellano, pero nos dio por decirlo en latín, ad gaudium. Y sale bien, porque hace años que estamos usando ad gaudium, y entonces llamamos la atención, la gente nos da más bolilla cuando lo decimos, y entonces prende más la idea. Esto del ad gaudium va muy de la mano con ver la potencia de las personas. Nosotros solamente apuntamos a trabajar desde la potencia. Las personas que vienen pueden tener un dolor, por ejemplo, pero ese dolor, por ejemplo, he coordinado muchos años un taller que se llamaba de penas de amor. 9 años tuve un taller de penas de amor, que venían al hospital personas que vivían, sufrían las penas de amor, y lo digo a título de ejemplo. Siempre decíamos que si uno ha tenido una pena de amor, o tiene una pena de amor, es que ha amado. Entonces, que eso estaba piola de haber amado. Después ves, si aprendes a amar mejor, qué pasa, pero si tenés una pena de amor, es que va de la mano con aquello de que si después de cierta edad no te duele nada, es que estás muerto, ¿no es cierto? Pero en este caso, esa pena de amor, uno le pregunta a la pena de amor qué está diciendo, y es maravilloso lo que puede surgir a partir de esa pregunta, cuando no nos peleamos con ese penar. Bueno, en esa línea van en general todos los talleres. Y de más decir que en este contexto, en este aislamiento, al principio parecía que pegaba en la línea de flotación de un programa como el nuestro, que es de comunidad, de estar todos juntos, ¿no? Encima, lo que pasa también es que también las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter y todo eso,
cautiva a mucha gente joven que se queda en sus casas con la pantalla antes de la pandemia. Entonces el promedio de edad se ha elevado en los últimos años. Entonces había mucha gente que no manejaba mucho WhatsApp, Zoom, Meet y todas estas cosas. Por lo cual es casi una epopeya maravillosa lo que está ocurriendo. ¿Por qué? Porque el afán de salir del aislamiento, en términos de estar con el otro, genera una fuerza vital superlativa. Y en ese sentido, vemos que lo que no te mata te fortalece, y que la cierta dormidera que muchas personas podían tener en relación a sus estados existenciales se ha dejado de lado y han aparecido fuerzas reparatorias muy grandes. Por supuesto, estoy hablando de personas que pueden hacerlo. O sea, todos sabemos que esto es una tragedia lo que está pasando a nivel económico, a nivel de la vida comunitaria. Sabemos eso. Hay hacinamiento, hay situaciones donde no hay computadora, no hay celular, no hay nada, y no estamos hablando, lamentablemente, de mucha gente que no entra dentro de esta película que estoy contando, y esto genera tristeza. Pero los que están ahí están pudiendo compartir desde esta premisa de que aquello que uno tiene es un haber y no un debe, y que siempre uno puede generar interacción a partir de allí. El hecho de poder compartir sin pretender solucionar también es un tip, permítanme esa palabra, tip, que puede servir para esta situación. Hemos visto que un gran bloqueo para la posibilidad vincular es el afán solucionista que tenemos en términos de cultura. Y eso casi les diría, casi materialistamente, buscamos la solución de los problemas como única forma de aminorar el sufrimiento psíquico. No es la solución del problema lo que aminora el sufrimiento psíquico, al menos no es lo único que lo aminora, sino el hecho de poder salir del exilio que ese sufrimiento implica a través del vínculo con otros. Y es ese quizás el corazón de este programa, que es el hecho de acompañarnos sin una pretensión de solución de las situaciones. Es humilde en sus objetivos, pero profundo en sus objetivos. Y es quizás por eso que ha durado y sigue durando tantos años, con un entusiasmo suficiente como para que, viniendo una pandemia como esta, tengamos haya tanta gente con ganas de seguirla a través de medios que no maneja y que tiene rápidamente que aprender a manejar, ¿no? O sea, está el entusiasmo que aparece esto. Entonces, claro, cuando ustedes saben que todo número multiplicado por 0 da 0, que podría ser una forma de vislumbrar lo que es la depresión, la desesperanza, el quebranto anímico. Nosotros siempre ofrecemos cifra, y la cifra es el prójimo. Entonces, a partir de ahí podemos generar interacción, y ahí empezamos a hacer las operaciones anímicas de acompañamiento que hace que no nos hundamos. Entonces, este dispositivo, en este momento, les decía que son muchos talleres, está ahí, es gratuito, está dentro del hospital público, y estamos contentos de que así sea, y más contentos todavía de poder participar con ustedes en este evento para poder compartir lo que estamos haciendo y escuchar lo que todos ustedes están haciendo también. Así que no me quiero extender. Alfredo, vos habías dicho 12 minutos más o menos. Acá hasta reloj tengo acá, hasta cronómetro me puse. Así que... Perfecto. Está todo bien. Bueno, Miguel, muchísimas gracias. Una muy, muy importante inicio del tema. Quiero remarcar la cuestión del deseo y la cuestión del vínculo como articuladores de una subjetividad. Todo lo que dijo Miguel lo vamos a seguir reciclando. Es muy importante. Ana Inés Heras la conozco desde que éramos muy jóvenes, en los momentos que todavía no me dolía nada, ¿no? Porque cuando se funda Ático, la cooperativa, en 1986, ella estaba en una escuela, inclusive hicimos una organización llamó Trama. Ojalá me acordara de todo de lo que pasó. No te preocupes que yo sí me acuerdo. No, y bueno, y tuve la ocasión
la amabilidad, ella me acercó uno de sus tantos libros sobre Ferenczi, me fascinó realmente, y bueno, está acá con nosotros, así que vamos a escucharla en los mismos 12, 13 minutos que Miguel respetó con tanto hilo. Inés. Gracias, muchas gracias. Sí, yo quería retomar también por el lado del deseo. Primero me presento muy brevemente, además de agradecer a quienes están conmigo hoy y a quienes están escuchando y a quienes escucharán después porque queda grabado y lo podemos disfrutar en otro momento. Después de agradecer, quiero decir que hoy yo voy a hablar más desde el lado de docente universitaria, quería traer una reflexión desde ese lugar. Hago también trabajo de investigación en el CONICET y hago un trabajo comunitario, barrial, y comunitario en un sentido más amplio que solamente barrial, que después si viene al caso lo podemos comentar. Quería tomar el ángulo de lo universitario, por un lado porque estoy ahora ejerciendo la docencia universitaria y con esta cuestión de la cuarentena tuvimos que ajustar un montón de cuestiones, como ya se vino diciendo, pero también al mismo tiempo presentó una oportunidad para profundizar algunos lineamientos que nuestra cátedra ya tenía y ahora voy a comentar un poquito de qué se trata. Decía que quería tirar también del violín del deseo, porque una cuestión que nosotros trabajamos mucho en la materia, que ahora voy a decir cuál es precisamente que se pueda aprender desde las ganas, y en eso hay todo un gran debate con los alumnos y alumnas, porque enseguida los alumnos y alumnas revierten al vocabulario que ya traen, que es lo obligatorio, y detrás de eso, por supuesto, que tengo que hacer para aprobar una serie de cuestiones. Entonces, para ordenarme un poquito, primero voy a comentar qué materia es, porque es interesante eso. La materia se llama Epistemología de las Ciencias Sociales, y en nuestra cátedra la rebautizamos como Epistemologías de las Ciencias Sociales y Humanas y otros modos de conocer. Y eso ya el alumno o alumna que se encuentra con ese título tan largo que no sabe qué es, le produce un cierto desconcierto y va a buscar rápido a la página web de la universidad a ver si está en la cátedra correcta. Así que ese es un primer paso de despiste, o al revés, de poner en otra pista. En ese sentido, nosotras en la cátedra este año fuimos 4 mujeres. Yo venía enseñando siempre con otra persona que era, siempre, en las versiones anteriores fueron varones, y este año fuimos 4 mujeres, y esa dinámica va cambiando por cuestiones internas de la universidad que no sería el caso ahora explicar. Pero lo que sí es interesante explicar de este conjunto de 4 mujeres es que 2 de ellas son alumnas avanzadas de la universidad que tienen la posibilidad de hacer, por cómo es la institucionalidad de la UNSAM, de la Universidad de San Martín, que es donde enseño, lo que se denomina una adscripción, que en este caso significa buscar a alguien con quien quieran aprender algo, y en este caso es aprender a hacer docencia universitaria. Y ahí también ya viene un primer planteo que con este grupo de 4 nos juntamos en febrero para ajustar algunas cuestiones de la planificación y empezar a trabajar como lo que yo les propuse, grupo de aprendizaje, es decir, tomamos ese encuadre de grupo de aprendizaje para la cátedra, y a su vez fuimos ya trabajando ahí algunas nociones de grupo de aprendizaje para todo el trabajo con los alumnos y alumnas. Esta es la segunda cuestión que a los alumnos y alumnas les provoca desconcierto. La primera, como dije, era el nombre. La segunda es el hecho de que nos pensemos como un grupo para trabajar juntos y juntas. Y en ese sentido, lo que yo decía que quizás la pandemia nos permitió profundizar era una posición que ya veníamos tomando en la cátedra, que es de coparticipación con los alumnos y alumnas. Y nosotras tomamos el sentido de participación igualándola a poder tomar decisiones. Es decir, no se trata de una invitación a participar, como me dijo alguna vez alguien de Corrientes, angaú en guaraní, que parece que angaú quiere decir como sí, sino se trata de hacer una apertura a ver qué tomas de decisiones podemos hacer juntos como grupo de aprendizaje, que es quizás la tercera cuestión de alarma para los y las estudiantes, porque según las declaraciones de casi todos ellos, nunca se habían visto en una situación así en toda su escolaridad. Quiero puntualizar otro poquito quiénes son las personas que conforman este grupo de aprendizaje, por lo menos este año. Tuvimos 81 inscriptos e inscriptas,
y sí por el tema del hacinamiento y la conexión o desconexión, en las primeras 2 semanas ya dejaron 10 estudiantes de participar, a pesar de que hicimos un seguimiento cuerpo a cuerpo, como me gusta decir a mí, que es literal. Pero bueno, quedó un grupo muy grande y tomamos la decisión de hacer un encuentro semanal usando la plataforma Zoom y de hacer el tiempo de clase cuando es presencial son 4 horas y yo trabajo con estilo taller, o sea, la orientación es taller. Y en el espacio virtual se presuponía que no se iban a poder sostener tantas horas, es más, nos habían llegado muchas recomendaciones de la universidad de lo que no había que hacer, y una cosa era no hacer encuentros de, creo que eran más de 60 minutos, algo por el estilo. Tenemos que decir que batimos el récord, porque casi todas las semanas nos encontramos durante 4 horas. Y eso también habilitó una didáctica específica de los medios virtuales y de este tipo de propuesta que quizás otro día podamos comentar, porque no me va a alcanzar el tiempo para comentar todo eso, pero sí lo quiero ligar a lo que empecé diciendo, tirando del violín de Miguel, que es el tema del deseo. O sea, lo que nosotras tratamos de enfocarnos, y ahora lo ligo con este concepto de salud, es construir un espacio de bienestar. Es decir, que la cátedra fuera un lugar donde pasaba algo que estaba bueno. Y también ese algo que estaba bueno podían ser tramitar pensiones, y como decía antes el compañero, también no esperar que todo se iba a solucionar ya. Hay cosas que obviamente desde la cátedra nosotras no podemos solucionar, situaciones vitales, situaciones existenciales, pero hay otras que sí, y en ese margen siempre estuvimos trabajando semana a semana. Otra entonces cuestión que nosotras profundizamos este año, como decía, era que nuestra materia por calendario escolar comenzaba formalmente el 30 de marzo, pero nosotras el 25 de marzo enviamos un correo electrónico a todos los que teníamos anotados, y en ese correo electrónico les adjuntamos lo que llamamos una guía de trabajo, que la llamamos la guía 0, que era la primera guía, y en la guía 0 les proponíamos algunos ejercicios y también les pedíamos que se presentasen como quisieran, en no más de 10 líneas, esto puedo explicar después por qué las 10 líneas, y también les preguntábamos si querían participar en el grupo de aprendizaje con el equipo docente de tomar algunas decisiones, llevarlas adelante y evaluar qué había pasado con esa toma de decisiones. Y más o menos de los primeros, creo que esa guía 0 la contestaron 80 personas, y más o menos 70 dijeron que sí querían, y las 10 personas que dijeron que no, dijeron no sentirse preparadas, no saber si tenían la capacidad suficiente, cosa que es dato interesante también. Pero bueno, entonces lo que hicimos durante el cuatrimestre, que terminó justo ahora estoy evaluando, es el hecho de que si querían participar en tomando las decisiones, fuimos haciéndolo en forma escalonada. Cada 3 semanas cambiaban quienes participaban de esa toma de decisiones, así que se armaron grupitos para que ellos mismos se autobautizaron como el equipo de apoyo, y significaron así la propuesta de los alumnos y alumnas que primero tomaron esa antorcha, digamos, en ese pase de antorcha. Fue un grupo que se autodenominó el equipo de apoyo, y su significación fue el sostener algo y apoyar para sostener algo. Y el eje muy fuerte de ese primer equipo de apoyo, porque como digo, fueron transcurriendo varios durante la cursada, fue el garantizar primero que todos y todas las personas que quisieran seguir en la cátedra, después de haber leído la guía 1, tuvieran la posibilidad de hacerlo, así que entre ellos mismos diseñaron una enorme cantidad de estrategias de apoyo, justamente, y lo ligo con este concepto de salud que traía antes el compañero. Esa fue una primera preocupación, y la segunda fue que como nosotras les habíamos dicho que queríamos conformar grupos de trabajo más pequeños para ir haciendo algunas de las cuestiones que se iban a trabajar en las materias, su preocupación fue que todas las personas quedaran contentas y conformes con su grupo de trabajo. Entonces la tarea que se dieron fue la de, un poquito siguiendo con el violín del deseo, de tomar ese gusto ad gaudium, ¿no? O sea, que les gustara estar ahí, que quisieran estar con los otros, y esa fue su propia conceptualización teórica. O sea, a mí me resulta muy interesante esto, porque realmente detrás de estas acciones que ellos plantearon hay una evidente conceptualización,
que no fue, como se dice vulgarmente, una bajada de la cátedra. Fue algo que ellos inventaron en el diálogo con nosotras y a mí me dio un gusto enorme, como se nota cuando hablo, y más gusto me dio todo lo que siguió pasando durante el cuatrimestre, de lo cual tengo muchísimas historias para relatar. Ahora solo quiero aprovechar creo que el último minuto que me queda para puntualizar también algunas distinciones que escuché en el compañero acerca de lo recíproco y lo mutuo, porque este modo de enseñar, entre otras cosas, se asienta en la teoría de Sándor Ferenczi, que si alguno de ustedes seguramente sepa, parte de lo que él desarrolló fue lo que él denominó el análisis mutuo. Y en ese fuerte compromiso de mutualidad estaba puesto el interés de producir un suficiente espacio de sostén y de alivio, pero entre terapeuta y asistido, digamos. Sería también muy interesante, y ahora tampoco tengo tiempo de hacerlo, pero en otro momento, revisar un poquito también las palabras que él mismo usaba con respecto a pacientes o a, bueno, todos esos relatos que quedaron documentados por suerte para nosotros en su diario clínico, que escribió entre el 32 y el 33, porque fallece en el 33 temprano, es decir, fallece a los 59 años. Estoy en 11 minutos 47, así que creo que voy a dejar acá. Gracias. Bueno, muchas gracias, Ana. Dado que tuvimos una demora en el comienzo, recibí muchos mensajes, por eso quizás me noten un poco disperso, igual soy disperso, pero realmente varios compañeros y compañeras preguntaban qué estaba pasando, y cuando hay problemas uno siempre llama al Automóvil Club, y en este caso Automóvil Club, muchísimas, Fernando, coordinadoras, también acá, panelista, Eugenio Otero, que no sé, ya empieza a hacer una especie de construcción sostén para poder seguir adelante con la tarea. Bueno, Eugenio Otero, justo Eugenio se quedó. Eugenia, Hola. ¿estás ahí? Ahí va. ¿Se me escucha bien? Perfecto. Ahora muy bien. Bien, se te ve buenísimo. Mejor, dale. Bárbaro. Bueno, yo soy Eugenio Otero, como decía Alfredo, soy psicóloga y psicóloga social y soy parte de la Escuela de Psicología Social que fundó Pillon Rivière y parte del postítulo de Educación Sexual Integral que funciona en el Joaquín B. González, en el Profesorado Público y Gratuito de la Ciudad de Buenos Aires. También soy parte de la retaguardia, como decía Alfredo recién también. Bueno, enorme placer estar acá y un millón de gracias por esta oportunidad de contar lo que hacemos. En principio me gustaría hacer dos referencias. Una es a la retaguardia, espacio del que participo. En la retaguardia la verdad es que en este tiempo hacemos un montón de cosas, pero una de esas cosas que hacemos es un programa de radio que se llama Hasta que vuelvan los abrazos, y me parece que está bueno tomarlo como referencia a esa consigna, digo, ese Hasta que vuelvan los abrazos, porque de lo que voy a hablar es de algo que hacemos en este postítulo de Educación Sexual Integral, pero que lo hacemos hasta que vuelvan los abrazos porque justamente necesitamos ese espacio de encuentro y de cuerpo a cuerpo en el aula, en este espacio de formación. La otra referencia es a Ana Quiroga, porque me parece que en este momento, si vamos a hablar del aislamiento y de la pandemia y demás, me parece importante pensar de qué manera nos posicionamos cómo nos posicionamos frente al virus, y en ese sentido, Ana dice que nos podemos posicionar pensando que el virus es el otro, que el otro es un depositario del riesgo, que el otro es un portador, y en ese caso, bueno, conocemos la salida fascista que tiene que ver con expulsar al otro, dejar al otro solo con sus padecimientos, denunciar al otro, y todas estas cosas que estamos viendo en este tiempo. Y la otra posición, que es la que elijo, y obviamente en esta mesa está de más decirlo, pero me parece que está bueno recordarlo, es pensar al virus, digamos, como un tercero, y desde ese lugar recurrir a encuentros posibles con las demás personas para construir salud, porque la manera que entendemos la salud es como una construcción colectiva, justamente. Este postítulo del que participo, que es una
carrera de posgrado para docentes y profesionales, tiene 10 años, bueno, como decía antes, es público y gratuito, funciona en este profesorado, que es uno de los 29 que el proyecto de la UNICABA, de la Universidad Docente, no sé en qué tiempo verbal hablar, ponía en riesgo, o pone en riesgo, o pondrá en riesgo, la verdad es que no lo sabemos todavía, pero bueno, más allá de la UNICABA, la verdad es que el postítulo desde que nació, hace 10 años, no tiene nunca garantizada su continuidad, y cada 2 años tenemos que volver a presentar el proyecto nuevamente y rezar para que el Ministerio de Educación de la ciudad lo apruebe, porque evidentemente no tiene mucho que ver con la línea de trabajo que el Ministerio maneja, ¿no? Así que tenemos un equipo docente con contratos precarios, inestables y con altas y bajas cada vez que comienza la cursada y, bueno, baja cada vez que termina, con un volumen de personas cursantes enorme. Cada año son más y más personas las que se inscriben, docentes y profesionales, maestros, profesores de todos los niveles y de todas las materias. Este año tuvimos 2.000 inscripciones, tuvimos que hacer una selección y quedaron 200 personas en 2 comisiones de trabajo, que es obviamente un montón. Es un número difícil de manejar. Nosotros trabajamos con parejas pedagógicas, cosa que también tenemos que pelear bastante seguido con el Ministerio de Educación de la ciudad, porque, bueno, la verdad es que no les gusta que trabajemos con una modalidad que no es la que utilizan en el resto de los espacios. Es un espacio que nos llena de orgullo porque sabemos que son cientos de personas que egresan por año, que salen a defender los derechos de los pibes en cada trinchera educativa, ¿no? En cada lugar de trabajo. El postítulo tiene 2 años de cursada y este año pudimos empezar segundo año, o sea, las personas que ya habían cursado el año pasado primero, porque segundo año dependía del proyecto de renovación presentado 2 años atrás, ¿no? Empezamos de manera virtual con muchas dudas, ahora voy a explicar un poco por qué estas dudas, pero en relación a primero, que era la cohorte que empezaba este primer año, lo que pasó es que las autoridades del Ministerio de Educación de la ciudad tuvieron la feliz idea de aprovechar la pandemia para revisar las ofertas de postítulo que la ciudad ofrece. Así que tuvimos en esa revisión bastantes cuestionamientos en relación a nuestra manera de trabajo en el postítulo. En principio nos cuestionaban el predominio de temas ligados al género, ellos planteaban que esto podía aparecer en detrimento de la integralidad de la educación sexual integral, o sea, esto claramente da cuenta de que no comprenden al género como una perspectiva que atraviesa todo el resto de los contenidos, ¿no? Obviamente. Y también nos cuestionaron muy fuertemente la psicología social como modo de entender didácticamente, digo, como pilar, porque es uno de los pilares del postítulo y uno de los rasgos que lo definen, digamos, y además una de las cosas que las personas que cursan el postítulo valoran más fuertemente. Pero bueno, nos cuestionaron obviamente la psicología social como perspectiva también y como modo de abordaje de la ESI, y todo esto mientras seguíamos recibiendo mensajes de las 200 personas inscriptas en primer año que no podían comenzar a cursar. En este punto me parece que hay algo que es importante resaltar, que la ESI, la educación sexual integral, es una urgencia porque obviamente las vulneraciones de derechos que tienen que ver con la sexualidad y con el género, de las que se ocupan las y los docentes cuando abordan la ESI en la escuela y todo el tiempo, los docentes comprometidos con los derechos, son situaciones que no se suspenden en la pandemia, ¿no? Son situaciones que siguen sucediendo y obviamente con más virulencia, que son situaciones de abuso contra niños, niñas y adolescentes, embarazos forzados, producto de esos abusos, violencia de género en los hogares, discriminaciones por orientación sexual, por identidad de género, bueno, todas situaciones que las personas que vienen a inscribirse traen como problemáticas todo el tiempo, ¿no? Y por eso también la necesidad nuestra de dar respuesta y de no dejar de ofrecer la formación en ningún momento. Bueno, finalmente la resolución que autorizaba el comienzo de primer año recién sucedió hace 15 días,
así que nos hizo perder casi todo el cuatrimestre. Hay algo que me parece que es importante, que es que esta idea de la Unicaba traía también consigo una idea muy fuerte en relación a la mayor virtualización en relación a la formación docente, entender la educación virtual como norte, si se quiere, para gran parte de la formación. Hablaban del docente del futuro, del lugar de las nuevas tecnologías en el aprendizaje, y planteaban incluso también en los pocos materiales que presentaron en la creación de la Unicaba, de un porcentaje de encuentros presenciales bastante pobre, con un porcentaje muy alto de encuentros virtuales, ¿no? La verdad es que en ese momento nosotros nos oponíamos muy fuertemente a esta mayor virtualización, convencidas también de que la presencialidad no puede ser suplantada por un encuentro a través de una pantalla, a través de tecnologías, que la virtualidad no puede de ningún modo reproducir todo lo que sucede cuando nos encontramos en el vínculo, en la corporalidad en el aula, aunque en nuestro caso la corporalidad en el aula la verdad es que es un montón de personas hacinadas, porque bueno, son 100 personas por comisión, así que imaginen lo que significa trabajar de ese modo, pero bueno, hay algo histórico que es que venimos luchando fuertemente para que no cambien las propuestas de formación docente de postítulo por cursos online autoadministrados, ¿no? Que creo que es como el norte para esta gestión del Ministerio de Educación de la ciudad. Así que cuando nos vimos frente a la situación de empezar de manera virtual, tuvimos que tomar decisiones porque nos resultaba muy difícil de aceptar la situación de cursar de manera virtual. Creo que el ejercicio también fue pensar cuál era la contradicción principal, ¿no? ¿Qué teníamos que pensar primero? Definir cuál era la tarea de ese momento, y lo que decidimos fue sostener el espacio y sostener los vínculos. Por un lado, la decisión de sostener el espacio como decisión política, porque entendemos que es un espacio de resistencia, que es un espacio que en tanto plantea llevar el placer al aula. La verdad es que me sentí como muy cerca de los planteos de Ana en este sentido, pensando en lo educativo, ¿no? Entendemos que plantear la ESI desde el lugar desde donde la queremos plantear tiene que ver con prácticas que son emancipadoras. Bueno, obviamente posicionarnos desde el feminismo, entendiendo también que ser feminista es luchar para cambiar todo lo que haya que cambiar en este mundo desigual en relación al género, también tiene que ver con la emancipación y tiene que ver con la salud. Y como les decía también, nos propusimos sostener los vínculos en principio con esta gente de segundo con la que ya teníamos un vínculo habilitante construido, ¿no? El postítulo es un espacio que apuesta un montón a la grupalidad, con lo que también había vínculos construidos en las grupalidades entre ellos. También entendíamos que sostener los vínculos en este contexto de crisis, de profunda desestructuración, de todo lo que les pasa a las personas, era importante. Entendíamos también que hay algo que al sostener el espacio y al sostener los vínculos también sostiene nuestras propias identidades. El otro día escuchaba a un compañero de la Escuela de Psicología Social que contaba una anécdota de un niño que se sentó a hacer los deberes, y para sentarse a hacer los deberes en estos días se puso su guardapolvo, ¿no?, de la escuela, y esto da cuenta también de que hay algo de la identidad que se pone en juego, ¿no?, en este sostener el espacio, en este caso del niño de la escuela, pero digo de nuestros alumnos del postítulo también, como parte de este colectivo que es el postítulo. Obviamente no fue fácil, nos resultó difícil de aceptar la idea de la virtualidad, y también empezaron a suceder algunas cuestiones en relación a obstáculos y dificultades. El otro día, y me parece interesante, por eso lo traigo, nosotros tenemos un Facebook con los alumnos de cada cohorte, y apareció una publicación que claramente da cuenta de una persona que portavoceó algo que estaba pasando,
con mucho cuidado, con mucho respeto y con mucho amor por el postítulo y por las personas que lo sostenemos, y también entiendo que por el espacio de confianza que pudimos construir, esta persona en la publicación planteó que se sentía extraña. Voy a leer algunas cosas porque me parece importante como tomar las palabras de ella y del resto, que se sentía extraña y desubicada por la modalidad virtual, que tenía una ensalada muy importante en la cabeza con respecto a las materias, que sentía que todo era un pastiche virtual y que estaba tirando cosas al vacío y no sabía si alguien del otro lado las agarraba. Digo esto entendiendo tratando de comprender la emoción que planteaba, ¿no? Y decía algo también que nos pareció súper importante y por eso también lo tomamos después, que es que la única materia en la que estaba un poco más ubicada era una en la que la docente y el docente toman el recurso de armar videos cada encuentro, ¿no? Y decía, estoy más ubicada en esa materia porque los ubico por sus caras. Decía que podía unir las consignas con las caras, ¿no? Como que era representable. Después de esa publicación aparecieron 48 comentarios de otras personas, claramente resonancias con aquello que expresaba esta persona, que nosotros decimos que, bueno, claramente nos parecía un portavoz de lo que estaba sucediendo. Otras personas que también decían que no entendían mucho, que se le mezclaban los textos, que estaban desmotivados, tristes, que toda esta modalidad era muy fea, que sentían agobio, frustración. Volvían a traer esto de no saber si hay alguien de otro lado escuchándonos, y yo pensaba también, ¿no? Esto como entendiéndolo también probablemente como una proyección de lo que les pasa a ellas y ellos mismos en relación a su rol docente, ¿no? Y con los pibes y las pibas del otro lado, que extrañaban el encuentro, el compartir, la emoción de cada madrugada de sábado, ¿no? Porque la gente sale muy temprano de sus casas para venir a cursar y cursa toda la mañana del sábado, y de todas maneras igual sostenemos este espacio como un espacio de placer, ¿no? Decían, extrañamos lo cálido y la magia del año pasado. Eran personas que habían cursado todo primero el año anterior, ¿no? Recordemos esto. Nos estamos perdiendo lo mejor, que es el contacto con los otros. Hay alguien que dice, siento que estoy atrapada en una red de telaraña de mails y WhatsApp y no logro despegarme de esa situación. No quiero más plataformas, ni videos, ni Zoom. Quiero mi espacio de ESI, ese que me hacía soñar con otro tipo de educación y pensar en el placer en las aulas. Extraño, otras personas que decían, me extraño mucho el espacio físico, los cuerpos, lo real. Alguien que plantea, le estoy poniendo corazón y mente, pero ¿y el cuerpo? Otra que dice, esta es genial, me siento corriendo con las manos extendidas por pasillos circulares desiertos, ¿no? Trae una idea del espacio escolar que no está, pero también de nuestros espacios donde, hoy digo, nuestros espacios donde transcurre todo, pero también la percepción de que ese espacio parece ir achicándose en nuestra percepción subjetiva, incluso volviéndose, ella dice, circular, ¿no? Como la idea de volver siempre al mismo lugar. Y otras personas plantean, la continuidad del postítulo me ayuda a sentir que el mundo no me está llevando puesta. A pensar que esto que hago hoy tiene impacto mañana, porque ese mañana está ahí esperándome, soy resistencia. Bueno, obviamente, después de todos estos mensajes hicimos un video en el que nosotros también les contábamos lo que veníamos sintiendo, pero nos hicieron pensar un montón de cosas, nos hicieron replantearnos un montón de cosas. Cuando... Tengo más preguntas que respuestas, digo, más preguntas que certezas, por eso también las planteo. Cuando empezamos con este modo de cursar, claramente decidimos que no podíamos seguir toda la currícula, que no íbamos a intentar completar el programa, sino que íbamos a intentar que se apropien de algunos contenidos que creíamos que eran los esenciales. En segundo año hay algo de la virtualidad que viene unido a haber podido el año pasado construir una pertenencia.
son personas que tienen un registro interno del equipo docente, que han conformado grupos con quienes ya lograron poner en común necesidades y objetivos, digo, pensando en los organizadores grupales, ¿no? Que planteaba justamente Pigeon Rivière, y que tienen construida también una mutua representación interna, ¿no? Digo, hay algo ahí que es una virtualidad después de haber tenido eso. En primero, estamos ante el desafío de pensar en que tenemos que construir o intentar ver cómo ocurre esa pertenencia y no, digo, intentar no aprender desde un lugar de individualidad, de serialidad, sino ver si podemos ir logrando que tengan un registro interno de las otras personas con quienes comparten este vínculo que nosotros entendemos que es de enseñaje. Todavía, insisto, es un desafío, no sabemos cuáles van a ser los resultados. Lo que sí sabemos es que para nosotros fue un tiempo de mucha incertidumbre, de mucha desesperanza también, porque veíamos tambalear el proyecto, un proyecto que para nosotros es súper importante, y bueno, este fue el modo que nos fuimos dando para ir como planificando la esperanza, como decía Pigeon Rivière. Seguro que me pasé, no sé cuánto tiempo, ya está acá era, ¿me pasé mucho? No, pero está, lo que pasa es que, no, todo tranquilo, lo que pasa es que una parte es tuya y otra de la retaguardia, así que no podemos interrumpir, está de las circunstancias. No, está muy bien, Ana. Además, Eugenia, además va a haber otra vuelta. De las tres intervenciones, yo tengo una resonancia muy fuerte en el resto de lo mutuo, del deseo, de las decisiones, que pensar el vínculo como un sujeto político, ¿no? Es decir, en realidad los vínculos, además de lo afectivo, las identificaciones y demás, hay una política vincular, ¿no? Y las políticas vinculares, claramente, por los testimonios ya dados, han sido arrasadas por el aislamiento. Y una aclaración, ¿no? Decir todo esto no es decir, entonces estás en contra de la cuarentena y qué sé yo, ese tipo de cosas, sino justamente que aún una medida necesaria, como decía Miguel, aunque no fuera deseada, pero de necesaria, bueno, tiene efectos secundarios que hay que contemplar. Creo que hasta el agua destilada tiene efectos secundarios. Es lo que no ha pasado a mi criterio hasta ahora. Estamos en el encuentro de prácticas comunitarias en salud, esta actividad organizada por la Mesa de Salud Mental. El encuentro de prácticas comunitarias se hace en noviembre, mixto, presencial, virtual, con telaraña, sin telaraña, veremos. Y esta mesa está Miguel Espeche, está Ana Inés Heras, Eugenia Otero y Oscar Ciancio. Lo digo porque nuevos compañeros se han ido integrando, y como nos enseñó Fernando Tevere, en un buen programa de radio siempre hay que cada tanto activar los participantes. Quiero recordar que el encuentro como tal hizo una carta pública en relación al asesinato de Marchellano, un internado del Borda, que fue destrozado por una jauría de perros. Esa proclama, esa carta pública necesita adhesiones que se puede mandar al encuentro de prácticas comunitarias. Básicamente la idea nuestra es diferenciar dos jaurías, ¿no? La de los perros y la de los funcionarios, ¿no? Pues, la peor es la de los funcionarios, por supuesto, pero bueno. Y ahora va a hablar Oscar Ciancio, que es un militante del Frente Artista del Borda, además sociodiático, y que compartimos cuando la policía entró al Borda, hacía balazos, hiriendo pacientes, hiriendo profesionales, algún diputado también, lo cual, bueno, hablo de cierta equivalencia, cierta justicia. Y el domingo siguiente hicimos un acto muy hermoso donde, bueno, tuve la suerte de participar. Oscar Ciancio, por favor, 12 minutos, todos para vos. Sí, bueno, yo te voy a pedir, como no tuve la precaución de Miguel de poner un reloj, que vos me digas, que me avises un poquito antes, porque además... Yo seré tu reloj. Sabes que soy charleta y además me gustan las jornadas largas y siempre me queda como algo para decir al final. Bueno, nada, me presento entonces. Primero quiero aclarar por una cuestión de agradecimiento por un lado y respeto a las compañeras y compañeros del Frente Artista del Borda, que para mí fue un placer enorme
pasar por ese espacio que lo coordina Alberto Saba, pero que ya en este momento yo no estoy haciendo una participación activa con este lugar, si bien me hermana con muchos del Frente de Artistas del Borda y el mismo Alberto Saba, una relación vincular con ellos desde hace mucho tiempo. Quería dejar esto en claro para presentarme de alguna manera y entonces decir en qué espacios hoy estoy participando. Pero antes me gustaría referirme a los espacios de mucho más chico, de mucho más tiempo más atrás. ¿Por qué digo esto? Porque digo que muchas de las cuestiones que yo creo que nos están pasando hoy tienen que ver con una clase de la que yo quise salir hace ya tiempo y que creo que lo logré, que es de esa clase media inventada. Yo vengo de una familia de clase media inventada. Entonces yo me automarginé de ese sector para poder hermanarme con, no la clase alta, que es la aspiración de estas clases medias inventadas, sino con la clase llamada baja. En mi época se hablaba de clase baja, clase media y clase alta. Hoy se ha suavizado todos los términos, ¿no? Se le da otro sentido para que no sea tan agresivo. Yo prefiero esa agresividad que había antes, porque saca más las máscaras que estamos nosotros viviendo habitualmente. Bueno, pero así va a ser todo muy desparramado, porque lo que voy a comentar, porque me resonaron muchas cosas, por ejemplo, de las que habló Eugenia, ¿no? Esto del virus es un tercero. Me hizo pensar qué pasaba antes de este tercero con nuestras praxis. ¿Qué pasaba antes de este momento? ¿Qué pasaba con nuestros espacios? ¿De qué hablábamos? ¿Qué hacíamos? ¿En qué andábamos? Me hizo pensar esto porque yo tenía algo que tengo escrito porque quería, medio algunas cosas, no olvidármelas. No, habitualmente no me escribo lo que voy a decir, pero en este caso quería algunas cosas no dejarlas pasar. Y entonces, bueno, primero presentarme, porque empecé a hablar así muy alocadamente y no me presenté en qué lugares estoy participando en la actualidad. Bueno, en la actualidad yo venía antes de este aislamiento, no desde el deseo, obviamente. Yo venía participando de la ronda de Madres de Plaza de Mayo, espacio que participo prácticamente desde los principios, desde, obviamente lo indican mis canas en la barba, la relación que yo he tenido con las madres desde hace mucho tiempo. Soy asociado de la cooperativa Ático, cooperativa de trabajo psicosocial, donde pensamos a través de Alfredo, o trabajamos el tema del psicoanálisis implicado. A mí me acercó justamente a la cooperativa, más allá de la amistad con Alfredo, el que yo venía pensando y venía actuando en lo que pensaba como un arte implicado. Yo vengo de una formación artística, académica y popular. Tuve la suerte de poder participar de las dos. Y creo que hay gran diferencia entre lo que es la académica, porque me parece que eso tiene que ver, como me gusta ubicarla dentro de un aprendizaje prusiano, o sea, un aprendizaje militar, y la escuela popular, que era en mi época disfrutar de los talleres de los grandes maestros, donde aprendíamos una educación libertaria. Entonces, bueno, digo, esto lo quiero decir porque es del origen del que vengo. En este momento estoy participando como integrante de Voces de los Muros. Es un espacio que sí nació en el Frente de Artistas del Borda, un espacio de mural, que lo que hacemos son murales colectivos, participativos. El último mural que hicimos antes de la cuarentena fue precisamente un mural homenajeando a Norita Cortiña, en un espacio de feminismo que juegan al fútbol. Y después el otro espacio que también quiero muchísimo es el que está en Proyecto 7, que lo organiza Horacio Ávila, que ahí está Montagudo, Elfridas y todo lo que tiene que ver con gente en situación de calle.
donde tengo muchísimos hermanos. Bueno, ahí tenemos la Escuela Popular de Psicología Social, que empezó el año pasado. Seguimos trabajando este año con toda esa gente. Y justamente en esta escuela, lo que nos planteamos con Jorgelina y con Irma, que están en el encuentro también, una escuela de psicología social que articulara desde talleres con lo que son las luchas y la resistencia social. Estos serían los espacios a donde yo estoy teniendo más participación, en este momento a disgusto por mi parte, de manera muy virtual, porque por la edad y por una cuestión de salud, soy una de las personas con alto riesgo si se me ocurre salir a la calle. Bueno, entonces, esto me pone en esta situación y me gustaría, volviendo a esto de la praxis, plantear esto de cómo trabajamos nosotros esto de la teoría y la práctica y qué tomamos como referente. Yo por eso decía, tenía anotado, no puedo nombrar a todos los que serían mis referentes territoriales, porque me pasaría el tiempo nombrándolo a todos. Pero sí me parece importante, me gustaría puntualizar en este momento con los cuales tengo una relación más directa. El primero es el de Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir. Yo en realidad me han abierto la cabeza estas mujeres, sobre todo, y no se me pongan celosas y se ofendan las otras mujeres indígenas, pero sobre todo el movimiento mapuche, de las mujeres mapuches, por esa fuerza que tienen, por esa intensidad de lucha que tienen, y por esa cosmovisión que es ancestral, pero que además de ser ancestral, te da vuelta la cabeza en todos los sentidos, en lo que es salud mental, en lo que es diversidad de género, y te dan vuelta la cabeza porque ni siquiera eso es natural, ¿no? No es algo que hay que pensarlo, que hay que debatirlo, eso se da y se acabó, se da. Y vos sos un hermano de la participación comunitaria, o no lo sos porque no querés serlo, pero se da, no hay que hacer una gran teoría de eso. Eso lo vivís, lo sentís, porque es parte de lo que vos sos en la vida, de tu individualidad y de tu grupabilidad. Entonces, bueno, en este movimiento es que acompaño desde hace un tiempo y que estoy seguro que no voy a dejar de acompañar, salvo que me expulsen, pero yo por lo menos estoy muy conforme con acompañar este espacio. Bueno, después el movimiento de desmanicomializador del Melchor Romero, no quería dejar de mencionarlos, es un movimiento de gente muy joven, que arrancaron gente muy joven, muchos de ellos eran estudiantes, muchos de ellos estaban en el Romero, estaban al principio que no sabían para dónde agarrar, fueron parte y son parte del encuentro de prácticas comunitarias de salud, pero ahí yo me encontré, cuando iba al Romero, cuando me encontraba con ese grupo de gente que estaba trabajando ahí, un gran compromiso que hoy sigue teniendo con lo que es la lucha antimanicomial. Que la lucha antimanicomial tiene que ver con esto de poner la mirada en las personas que están depositadas en los manicomios. En esto también, obviamente, coinciden con lo que sería el pensamiento del Frente Adventista del Borda y de muchos de los espacios antimanicomiales que están dentro del Borda. Entonces, digo, este es otro movimiento que para mí es referencial. Después, No Tan Distintas. No Tan Distintas es un grupo de mujeres que yo conocí en esto de trabajar con gente en situación de calle. También me parecieron que tienen una potencialidad muy fuerte en cuanto a esto de trabajar con las necesidades de las mujeres que están en situaciones muy vulnerables muchas veces, y que ellas trabajan con toda pasión y con toda intensidad. Después, en particular, ahora voy a tomar personas en particular. A mí hay una persona que me impactó muchísimo cuando la conocí, que la sigo y que la quiero muchísimo, es Sonia Sánchez. Sonia Sánchez, una abolicionista, que ella desde el territorio escribió ese libro tan interesante de Ninguna mujer nace para ser puta. Me parece una mujer extraordinaria, una mujer con una fuerza
impresionante y que tiene mucha claridad en lo que dice y en lo que hace. Mi participación con el movimiento que tiene que ver con el activismo de la diversidad de género tiene que ver directamente con una persona en particular que tiene que ver desde la mirada trans, que es Daniela Ruiz. Daniela Ruiz, que en este momento tiene una compañía de teatro que se llama Siete Colores, Siete Colores de Diversidad, donde ella trabaja todo lo que tiene que ver con la problemática de la diversidad de género desde la mirada trans. Tomando los referentes, no puedo dejar de lado a una compañera trans, la Loba, que participó del encuentro de Paraná y que fue asesinada no hace mucho a puñalazos en su domicilio. La quiero traer en este momento porque me parece que vale recordarla, porque estas cuestiones que venían pasando antes de la pandemia y que siguen pasando en la pandemia y supongo que seguirán pasando lamentablemente, creo que es lo que tenemos que tener en cuenta. Yo me preguntaba, me decía cuando en los vínculos, ¿cómo están nuestros vínculos? ¿No? Entonces, por un lado pensé, ¿cómo está mi salud mental? ¿Cómo está nuestra salud mental? Me preguntaba esto, y entonces anoté un par de cosas que se las quiero leer. Las anoté al azar. Entonces yo anoté lo siguiente: abuso, violación y hambre para los niños. Gatillo fácil. Represión a jubilados con mínimas miserables. Represión a docentes con sueldos miserables. Represión a enfermeros y médicos con sueldos miserables. Represión a trabajadores con sueldos miserables. Genocidio desde la colonización a los pueblos originarios de este territorio. Discriminación y racismo. Matías Carbonelli, 2010 fue una muerte dudosa en el Borda. Un compañero hace muy poco, como decía Alfredo, murió en el Borda, mordido por una jauría de perros. Julio López, Luciano Arruga, Darío Santillán, está bien. Darío, Maximiliano Costetti, Rafa Nahuel, Santiago Maldonado. Represión en el Borda. Única situación en el mundo. Hay dos situaciones únicas en el Borda. Piensen en esto, cómo podríamos pensarlas, ¿no? Una situación única en el mundo. El Festival del Frente de Artistas del Borda en Mar del Plata. Festival único en el mundo, donde van los internados, los coordinadores de varios lugares, de varios manicomios, a Mar del Plata a hacer un festival a donde le ofrecen a la gente los espectáculos artísticos que en esos espacios se realizan de manera gratuita. Eso es único en el mundo y pasó en el Borda. También es único en el mundo la represión en el Borda, de los que fueron responsables Montenegro, que fue el que dirigió el operativo, Mauricio Macri, me cuesta nombrarlo, Larreta y María Vida, que fueron obviamente librados de todo tipo de culpa y cargo. Entonces, represión en el Borda. Los 7 de Pergamino. Oscar, sí. Hola. ¿Me escuchan? No sé, Alfredo, ¿me están escuchando? No sé por qué. Alfredo se fue de la pantalla, se cayó la conexión de Alfredo. Pero ¿me estará escuchando? ¿Ustedes me escuchan a mí? No? Sí. Ahí volvió. Ah, ahí está. ¿Estás, Alfredo? Ya lo tenemos ahí quieto. Por lo menos sí, estoy. Un minutito. Sí. Dale, Oscar, te queda un minuto. En realidad ahora te quedan 40 segundos. Entonces, bueno, las personas depositadas en los manicomios.
los NN de la dictadura militar, con la complicidad cívica y la complicidad de la Iglesia oficial. Los NN de las democracias anteriores a la dictadura y posteriores a la dictadura, con la complicidad de la Iglesia oficial, de la salud pública y de la educación pública, porque hay complicidad de todos. Tenemos todos una cierta complicidad. Entonces tomo el guante que tiró, y con esto cierro, el guante que tiró Alberto Saba en una de las reuniones de práctica comunitaria, que dijo, tenemos que terminar con este sistema capitalista. No hay otra, no nos engañemos más, no nos engañemos más. Esto es miseria para los que no tienen y es impunidad total para aquellos que están acostumbrados a hacer lo que quieren. Entonces, dejemos de tener ese miedo a hablar en voz alta y a decir las cosas que tenemos que decir. Creo que esto es lo esencial de las prácticas comunitarias. Creo que las prácticas comunitarias, creo que los vínculos son la manera de poder decir a los gritos el deseo. Y también, lo digo así, cierro ahora en serio, vean en todo caso en mi Facebook, yo puse una intervención de mi querido Huguito López en el Borda, que en el año, él lo hizo en el 2018, donde él hace una intervención mostrando lo que él llama el árbol del amor, que está en el Borda, que es un árbol que abrazó la palmera del Borda sin matarla. Ahí Hugo le pide a ese árbol que lo libre de la normalidad. Le pide que lo deje siguiendo ser un viejo loco, un artista, un poeta, y lo voy a decir con todas las palabras porque no es de él y lo adhiero totalmente, y no un pelotudo que está creyendo que la plata lo va a salvar de la muerte, porque nadie se salva de la muerte. La mejor manera de ir contra esto es vivir. Y hoy el virus es ese tercero que no tiene que interferir en esta vida comunitaria que nos hemos propuesto. Como sea, esperemos el momento a salir a la calle, a tomar las calles, a abrazarnos con la misma familiaridad y el mismo amor de militancia y de resistencia que tuvimos hasta este momento. Gracias. Bueno, muchas gracias, Oscar. Fernando Tevere me dice que cada vez que yo hablo aparece que tengo una banda ancha miserable o algo por el estilo, lo cual lo considero un botoneo inadmisible. Hay preguntas de todas las que hay. Una que dice, son preguntas, reflexiones que yo le pido a los compañeros de la mesa que la vayan pensando. Una dice, un espacio de viaje como un espacio de placer y también de decisión, tomando posiciones en este proceso colectivo. Muy interesante propuesta. Yo me planteo cómo hacer para adaptarnos activamente a esta nueva realidad. ¿Qué nos toca vivir? Otra. Creo que está virando hacia el aislamiento social que de una. Bueno, estos serían 3 disparadores que en el mismo orden que se fueron exponiendo, ahora 5 minutos, y voy a tener que... Lo que pasa es que a mí el Facebook me saca, o sea que ni siquiera puedo ejercer un poder de decisión. Me interesa remarcar este tema de lo vincular, del sujeto del vínculo como sujeto político, y ahí viene lo de las decisiones, el deseo, de políticas, digamos, no capturadas por la cultura represora, como decía Oscar, y también lo que señalaba Eugenia. Es decir, es un entramado que tenemos que ir construyendo, porque lo vincular es como el excedente de un encuentro, y acá lo que no hay encuentro. Pongo este ejemplo que tiene que ver con el aquí, ahora y conmigo, como diría un kleiniano. De todos los presentes, al único que no conozco presencialmente, a menos que me haya olvidado, lo conocí, es a Miguel. Pero cuando yo lo reencuentre a Miguel presencialmente, este encuentro virtual se va a resignificar desde otro lugar. Entonces yo creo que mantener la diferencia entre lo virtual y lo presencial
social es tan importante como esto que contaba de Hugo López, de abrazar, ¿no?, a una cierta... León Rosiner decía, el normal es una persona enferma de realidad, ¿no? Y hablaba de cómo la cultura construye vínculos alienantes, pero siempre tratando de que no parezcan alienantes. Ese es el mayor trabajo, eso se llama publicidad. Bueno, las 3 reflexiones que acabo de leer, por favor, Miguel, Ana, Eugenia y Oscar, un breve comentario. La última un poco se me escapó, la última frase, ¿no? Andá con las que no se te escaparon, porque hasta que yo la encuentre. Más o menos, estoy en una bruma. Acá está, dice, creo que se está virando hacia el aislamiento social como asilo virtual. Considero que no se puede ver que no se puede ver que de una u otra manera lo vincular se sostiene. Tengo más, espero que dé el tiempo. No, yo creo que el amor o amor social va encontrando su lugar a través de las formas que eso que está fuera de nosotros impone. Es decir, en el programa decimos que el que busca la vida encuentra la forma, el que busca la forma encuentra la muerte. Jamás hemos podido averiguar quién es el dueño o el creador de esa frase, pero nos sirve un montón y genera una ductilidad importante para avatares tan inesperados como son los que plantea la vida misma. A mí me parece que lo vincular implica no dar por sentado unanimidades que no existen. O sea, que el discurso propio no se entronice como el discurso de todos. Estar abiertos a la sorpresa y tener la prudencia de saber que muchas veces con aquello que nos peleamos más no es por lo diferente, sino por lo parecido que tiene que ver con nosotros. Entonces eso, por ejemplo, en los grupos de ayuda mutua, donde somos de clase media, generalmente, no sé cuál de los tipos de clase media, pero son de clase media porque si bien viene mucha gente de provincia, está en un hospital en la zona de Urquiza, Belgrano, hay muy diversos discursos y hay como una zona, no sé cómo llamarla, como de silencio, que habilita que exista un transcurrir de distintos lenguajes y de distintos universos de lenguaje, no endogámicos, o sea, y si lo eran, tienen que dejar de serlo, porque llegan a un nuevo lugar, y desde ahí aparece uno de los lemas del programa, que es juntos aunque no estemos de acuerdo. Lo que habla de un algo más que nuestra ideología, un algo más que nuestra lectura o nuestro mapa de lo que es la sociedad. Y más bien, cuando hablamos de deseo, hablamos de una generación del sujeto y no una reacción del sujeto. Entonces, ¿qué hablo con reacción del sujeto? Es esto de vivir adversativamente, como tomando la energía del enemigo, o por tener un enemigo, que a mi gusto no condice con la noción de deseo, creador, generador de vínculo, de alteridad, y que germina cuando el ADN de uno, el ADN psíquico y el ADN de otro genera una nueva realidad. Es imposible cuando los discursos están cerrados y son reactivos, ¿no? Y endogámicos. Y dentro de lo que serían las unanimidades supuestas. Entonces, ahí están abiertos a la sorpresa, habilita al vínculo. Si no, no es vínculo, es un hablar con el propio espejo. Y habilitarnos a la sorpresa también de la vida, como con una pandemia. Yo no sé, hay gente que opina muy distinto sobre lo que es la cuarentena, y hay pujas y miradas, y qué sé yo, pero si prescindimos de eso, lo que sí tenemos que hablar es de que se nos impone algo muy doloroso, muy jorobado, y que está en el alma humana el poder ir encontrando por dónde circula el amor en la geografía que sea. Y ese es nuestro desafío, ser ubicuos, ser piolas en ese sentido, y no pelearnos contra la realidad, sino ir llenándola del amor posible. No sé qué opinarán ustedes, pero yo soy más de la idea que más que cambiar el mundo hay que poner amor en el mundo, y eso me ha dado buenos resultados a nivel personal y creo que también ha dado buenos resultados en experiencias compartidas.
Así que bueno, por ese lado me parece que va la cuestión de ir generando vínculo en esta coyuntura. Muchas gracias, Miguel. Agrego 2 comentarios más. Los manicomios explotan desde adentro o desde afuera. ¿Por qué seguir adentro en muchos casos para que las cosas sigan igual? Espero que se tome bien mi pregunta y se responda desde la propia experiencia. Si quieren la pueden tomar mal y va a ser más divertido. La última parte, Alfredo, de la pregunta que se cortó. Básicamente, si desde adentro no se funcional a que sigan, ¿no? ¿Por qué no tratar de que explote directamente desde afuera, ¿no? Y el otro comentario es qué debemos hacer para que el aislamiento no sea el lugar de lo traumático en que niñez y madres protectoras vuelvan a vivir el encierro de los abusos y violencias sufridas, antes por o pareja y ahora por la policía, en los comercios, en la calle, amenaza continua de vecinos por ruidos de niñez o porque están con su madre protectora en la calle. Bueno, el tema de la niñez, algo mencionó Eugenia, quizás la mesa de salud mental va a tener otra mesa en unas semanas, pero sí, es algo para destacar. Ana, por favor. Sí. A las 20 cierra el encuentro. Ana. Voy a tratar de unir un poco lo que se venía planteando. En este sentido, lo último que se trae, los últimos comentarios que se traen, ligan con esa lectura que yo había hecho del título de la mesa vinculada a hacinamiento. Y lo quiero reconstruir a este pensamiento vinculándolo con que los y las estudiantes con quienes yo trabajo pertenecen a, como se usó recién la categoría, a muchas clases sociales diferentes. Hay de todo en la Universidad Nacional de San Martín, y uno de los puntos que también fue interesante trabajar en la materia fue justamente cuáles eran las condiciones vitales de cada uno y cada una de las estudiantes, y en esa conexión semanal que yo comenté que les proponíamos, qué pasaba con aquellos y aquellas que viven en condiciones que a lo mejor, por ejemplo, no querían mostrar. O al revés, que a partir de animarse a mostrar, pudieron encontrarse a sí mismos en otro lugar, y creo que ahí liga lo que también traía mi compañero Miguel recién acerca del amor. Yo también soy firme defensora del amor, y de eso hablamos también en nuestra materia, y justamente los y las estudiantes lo reconocen como un aspecto distintivo del encuadre pedagógico, que también es interesante ponerse a pensar sobre este aspecto. Quería también volver a esto que alguien tomó de esto del placer, la decisión y tomar posiciones, porque lo que nosotras venimos viendo, tanto en este curso como en otras ediciones de este curso y en otros lugares que enseño, es que a veces la propuesta de tomar decisiones en conjuntos por algunas estudiantes es vivida como un poquito traumática. Es decir, no es, y en muchas reflexiones de ellos y ellas surge la cuestión acerca de que no es algo que estén acostumbrados a hacer, y en realidad nosotros les decimos que no es así, que en sus vidas continuamente toman decisiones, y empezamos desde ahí, ¿no es cierto? No es cierto que no tomamos decisiones. Entonces, a partir de esa primera reconstrucción de lo cotidiano, existe un lugar de trabajo, y lo estoy vinculando también a lo que ya se viene comentando en la mesa acerca de cuáles son los espacios por donde podemos meternos. En nuestra pedagogía usamos muchísimo esta noción de meternos y de no ser normales, por suerte, irnos metiendo en lugares donde por ahí todavía no teníamos permiso, en el sentido figurado, en las instituciones, en los instituidos. Al revés, pedir mucho permiso y no meterse en lugares donde no hay habilitación, porque eso también me parece que es algo para subrayar, que en lo que yo escuché de todas las presentaciones, hay algo que va junto con esta cuestión de que es importante no ser normal, por lo menos para mí, y detonar un poquitito la burocracia o la burrocracia, como suelo decir, y muchas cosas más, a la vez que es muy importante ir con pies de plomo. Yo uso a veces esa metáfora, para no pasar límites que podrían ser no acordados, no previamente acordados. Entonces ahí yo también quiero dejar instalada alguna reflexión sobre eso.
Quería también traer esta metáfora que se trajo de las múltiples lenguas en el pirobano, creo que ya no me queda tiempo, pero me parece importante eso también porque cuando nosotros enseñamos en la universidad hay una multiplicidad de lenguas que están ahí en juego y muchas veces hay una dificultad de escuchar, y nosotras tratamos de trabajar mucho esta cuestión del hablar y del escuchar, y algo que fuimos viendo muchísimo es que a veces hay algunos y algunas estudiantes que cuando escuchan a otros estudiantes hablar en una jerga que es como la que se supone que la academia prefiere, enseguida se silencian, se autosilencian. Y nosotras hacemos un trabajo muy fuerte para, con múltiples formas que trabajamos, para habilitar todas las lenguas. En principio, como decimos siempre, no hay ninguna pregunta tonta, ni hay nada que si se quiere decir no se pueda decir en las clases. Así que con esto de la lengua dejamos ahí instalado otra cuestión. Y con respecto al amor, quiero decir que mi amado Sándor Ferenczi, el título del libro en castellano que yo refería antes es Sin simpatía no hay curación. Así que bueno, nada, eso. Bueno, yo apagué la cámara por indicación de la retaguardia, por el tema de la banda ancha, esas cosas. Eugenia tiene 3 minutos y Oscar Ciancio tiene 3 minutos. Perfecto. Bueno, me encanta estar en sintonía con esto del amor, ¿no? En los espacios educativos, y Ana supongo que de esto sabe bastante, trabajar con amorosidad es toda una revolución, ¿no? Y por lo menos a nosotros nos pasa que las y los docentes que cursan el postítulo todo el tiempo recogen esto de la amorosidad en el laburo docente y de haberse reencontrado en el paso por el postítulo justamente con el placer del rol docente, ¿no? Así que evidentemente es una buena receta la del amor. La tercera consigna, que la que escuchamos mal en un principio, yo creo, por lo menos voy a salir por donde la entendí, o por lo menos es lo que yo entendí de lo que apareció, que hablaban del aislamiento social como asilo virtual. La verdad que a nosotros nos costó un montón, yo lo decía antes, esto de poder asumir la virtualidad como manera de continuar con el espacio, pero justamente también porque entiendo que la tecnología es una herramienta y depende también del propósito con el que la usemos. La verdad es que el Ministerio de Educación de la ciudad, cuando nos propone las nuevas tecnologías, las está pensando desde propósitos bastante diferentes a los nuestros. Entonces, para nosotros, haber podido trabajar desde acá y sostener el espacio y los vínculos desde la virtualidad fue una manera de adaptarnos activamente. A la vez la crisis y la emergencia en tanto detuvo de algún modo el transcurrir de la cotidianeidad, me parece que nos permite a muchas y muchos, y a nosotros en el espacio del postítulo especialmente, como detener también detenernos a pensar y a poner en cuestión un montón de cosas de cómo veníamos haciendo las cosas en relación a la formación, y también reafirmarnos en un montón de cuestiones que veníamos planteando y pensando y de prácticas que veníamos teniendo, ¿no? Así que yo, una cosa chiquitita en relación a algo que traía Miguel, yo creo que poner amor en el mundo es transformarlo. Creo que en la medida que ponemos amor en el mundo, lo transformamos, porque si a este mundo tan desigual le ponemos amor, seguro que se transforma y nos transformamos nosotros mismos en ese acto, ¿no? Pensando también en cómo entiendo y entendemos desde la psicología social el aprendizaje y la salud, ¿no? Me parece que no hay manera de que el mundo no se transforme si hacemos eso. Así bueno, yo hasta acá creo que no tengo mucho más que decir. Muy bien, gracias Eugenia. Oscar, 3 minutos.
en 3 minutos voy a tomar un poco las preguntas que vinieron y en principio cuando escucho de cómo adaptarnos a esta nueva realidad, que supongo que estamos hablando de la realidad virtual, yo lo que propondría es que no nos tenemos que adaptar, no nos tenemos que adaptar, tenemos que trabajar con esto que es una herramienta más, pero esto no reemplaza a lo que es el vínculo persona con persona. Y esto lo tenemos que tener claro. Y que este virus que se instaló, y esta cuarentena, y este sistema, es todo basura. ¿Y por qué usé el término basura? Porque quiero recordar justamente a una poeta del Frente Artista de Borda, Marisa Barnes, que ella decía, transformar la basura en belleza. Para transformar la basura en belleza, primero tenemos que reconocer que esta basura está entre nosotros. Y la podemos transformar en belleza, si no, no. Esto por un lado, que quería referir esto, de que esto es, no podemos confundir lo que es el vínculo persona con persona. Todos nosotros estamos teniendo esa necesidad de tener el encuentro en todo sentido. Vamos a hablar crudamente, no hay menores, vamos a hablar de menores, digo en el sentido de esto de esa payasada de que no hay menores que escuchan. Porque digo, los menores pueden escuchar, no hay menores, no hay edades para escuchar verdades. Pero nuestras relaciones sexuales, cuando te dicen que tienen que ser virtuales, no pueden reemplazar al encuentro de la piel con la piel del otro. Es basura todo esto. Y esto lo tenemos que tener claro. No poder ir los jueves a dar la vuelta a la plaza con las madres. ¿Qué es esto de que estamos haciendo una ronda virtual? Ahora, ¿qué digo yo? ¿Sacamos a la calle? Y no, como diría Hugo, pensemos, razonemos, preparémonos, como dice Alberto, para lo que venga, para no seguir comprando esta basura. Esto yo quería referirme a esto. Y la otra que me quería referir a esto de los manicomios. Cuando hablamos del manicomio y pensamos en los muros, si es adentro, si es afuera, una cuestión es el manicomio institucional. El manicomio, la institución manicomial, que está disfrazada de hospital, de neuropsiquiátrico, que tiene las dos componentes. El hospital lo hacen las personas que están dentro del manicomio y que como médicos, como enfermeros, como voluntarios, son hospitalarios, atienden al otro, lo atienden, lo cuidan, se vinculan. Ahora, en ese mismo lugar está lo manicomial. Lo manicomial en esa institución abandona a las personas, no les da bien de comer, la sobremedica para que a esas personas cuando nosotros vamos a la mañana a trabajar estén babeándose de la sobremedicación que tienen. Y ahí también Marisa dice, si no soportás nuestras babas, por lo menos dejarnos los cigarrillos. Porque la cosa manicomial, cuando vos militás en lo antimanicomial, tenés que padecerlo junto con las mujeres y los hombres y las personas que están internadas en esos lugares. Entonces digo, el manicomio hay que destrozarlo, hay que hacerlo explotar, pero ¿qué manicomio? El manicomio institucional, que es el manicomio que instaló la sociedad, y el manicomio que tenemos en nuestra cabeza también tiene que explotar. Por eso yo decía, y adhiero a lo que dice, a lo que yo entendí que decía Alberto, tiene que explotar el manicomio, tiene que explotar el sistema capitalista, patriarcal, machista y colonialista de donde nosotros estamos inmersos. Porque desde la época de mi abuelo, que gracias a él me introdujo desde muy chico en el movimiento libertario, y pude sacarme de encima ese lastre que tenía de esa formación jesuita en la que me mandaban mi madre, porque esto que decía antes, pertenecíamos a esa supuesta clase media. Entonces, bueno, Oscar, termino con esto, agradeciendo a mi abuelo, así que me parece... Me parece perfecto. Ana quiere agregar algo que seguramente... Muy breve, y me la dejó Oscar picando, ya lo había dicho antes, aludiendo al ideario y a la práctica libertarias, y en el segundo semestre tengo el placer de comentarles que voy a dar una materia que se llama autogestión en espacios educativos, escolares y otros,
y justamente una parte de lo que vamos a trabajar es el pensamiento libertario y las experiencias educativas que existieron a lo largo del tiempo con ese enfoque, bueno, muy largo para... No me quiero enganchar porque soy muy charlatana también, así que me callo. Bueno, estamos terminando, agradecemos muchísimo a la retaguardia nuevamente, esta mesa de salud mental en el marco del encuentro de prácticas comunitarias. Lo hemos querido, son los preencuentros y lo seguimos haciendo generalmente los sábados, a veces también los jueves. Y de todo lo dicho, una reflexión final en relación al tema del amor. Yo siempre he planteado que el amor no existe, sino que lo que hay son vínculos amorosos, y que los vínculos amorosos también pueden ser capturados por el represor, ¿no? Eso de los amores que matan. O sea que, de alguna manera, a veces en nombre del amor se han hecho cuestiones absolutamente destructivas y masacres terribles. Entiendo que acá se habló de otro tipo de amor, que es el amor yoico, el amor cuyo fundamento es el deseo. Temas para seguir hablando. Como se dice en la CNN, mi nombre es Alfredo Grande, soy médico psiquiatra, psicoanalista, escritor y cooperativista. Les agradezco muchísimo, Eugenia, Miguel, Oscar, Ana, ha sido muy hermoso. Alejandro, que desde las sombras ha manejado de una manera excelente, y por supuesto a Fernando Tevele, que ha estado con nosotros realmente como el Automóvil Club Electrónico. Buenas noches y la lucha continúa, compañeros. Chao, buenas noches. Sí, pero saqué, o sea, no estamos saliendo ahora